Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta es una edición muy especial porque celebramos el cumpleaños de Roberto. Quiero aprovechar para saludarlo y desearle lo mejor en esta nueva vuelta al sol que empieza para él. Roberto no solamente es un excelente conductor de nuestro podcast, sino un excelente abogado y mejor persona. ¡Feliz día, querido Roberto! En esta semana, SUNAT emitió una resolución de superintendencia que señaló que los documentos presentados a través de su mesa de partes virtual entre las 00 horas y las 23 horas 59 minutos de un día hábil se consideran presentados el mismo día hábil. Hasta el 5 de abril pasado, solo se consideraban que los documentos que se hubieran presentado hasta las 4:30 p.m. eran presentados ese mismo día, y los que se presentaban después de esa hora se entendían presentados al siguiente día hábil. Esta es una buena noticia que esperamos sea replicada por las distintas mesas de partes de todas las entidades del Estado. Durante esta semana también se emitió una resolución administrativa de la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que suspendió, con efectividad del 6 al 7 de abril, los plazos procesales y administrativos en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, debido a que el SINOE, Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, presentó problemas. No obstante, no se han pronunciado por el 5 de abril, día que se declaró la inmovilización social obligatoria. SUNAT tampoco ha señalado nada al respecto del 5 de abril, salvo en un comunicado que colgó en sus redes sociales diciendo que las declaraciones juradas anuales que vencían ese día, es decir, las que su RUT terminaba en el dígito 7, se podían presentar hasta el día siguiente. Por otro lado, en esta semana, SUNAT ha publicado en su página web 3 informes. El primer informe trae 2 buenas noticias, pues confirma que es posible acceder al procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios, más conocido como drawback, y a solicitar la devolución de saldo a favor del exportador por una exportación definitiva que concluye la exportación temporal para la reimportación en el mismo estado de un bien mueble producido en el Perú con insumos importados. El segundo informe ratifica el criterio que las rentas percibidas por una persona natural no domiciliada, producto de la redención o rescate de cuotas de participación de fondos mutuos de inversión en valores constituidos en el Perú, están sujetos a la tasa del 5% por concepto de impuesto a la renta. El tercer y último informe publicado concluye que el servicio que prestan las empresas de operaciones múltiples, reguladas por la ley de bancos, en su condición de fiduciarias en los contratos de fideicomiso, se encuentran dentro de los alcances de la inafectación al IGB establecidas en la ley del IGB. A continuación, conversaremos con Roberto Polo y nuestra invitada especial, Lourdes Chau, socia de PwC, sobre las modificaciones más importantes que se han dado al Código Tributario a través de los decretos legislativos publicados por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades. Estimados oyentes, espero que estén muy bien. Estamos acá en una nueva entrega de InFocus, el podcast tributario de PwC. Esta ocasión es una muy especial, ya que junto con Katarzyna tenemos hoy el gusto que nos acompañe Lourdes Chau. Como ya imagino todos conocen, Lourdes Chau es socia de PwC y líder de nuestra área de litigios. Lourdes nos va a comentar ahora acerca de diversas disposiciones en materia tributaria que nosotros hemos seleccionado para comentarles a ustedes oyentes. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Lourdes. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Muchas gracias a ti y a InFocus por la invitación el día de hoy para comentar estos temas que mencionas. Gracias a ti, Lourdes. Lourdes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida a InFocus. Nada, a ustedes nuevamente las gracias por esta invitación. Estupendo, Lourdes. Entonces vamos entrando a materia. Como saben nuestros oyentes, mediante la ley 31380, el Congreso otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria. Dentro de estas facultades se encontraba una referida a la optimización de procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad. En esta línea se ha publicado el Decreto Legislativo 1528, que se refiere
al cálculo de intereses de los anticipos y de pagos a cuenta, a temas vinculados a la prescripción y algunos cambios en procedimientos contenciosos administrativos. Lourdes, ¿podrías comentarnos, en tu opinión, cuáles serían los temas más saltantes o relevantes de este decreto legislativo? ¿Cómo no? Como bien señalas, a través de la Ley 31380 se facultó al Poder Ejecutivo para que dicte normas en el ámbito tributario y en lo referente al Código Tributario se le otorgó facultades que busquen disminuir la litigiosidad. Por ejemplo, establecer nuevos supuestos para la emisión de resoluciones del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, reglas para evitar la coexistencia de procedimientos administrativos sobre la misma materia y recoger a nivel de ley algunos criterios aprobados por el Tribunal Fiscal con el carácter de observancia obligatoria. Justamente sobre la base de esto último mencionado, en materia de cálculo de intereses en anticipos y pagos a cuenta de tributos, se ha introducido un párrafo al artículo 34 del Código Tributario que regula el tema de los intereses moratorios, tratándose de anticipos y pagos a cuenta. Lo que ha señalado esta modificación es que si con posterioridad al vencimiento de determinación de la obligación principal ocurriesen cambios que afectasen la determinación de los pagos a cuenta, por ejemplo, del impuesto a la renta, ya sea por efecto de una declaración jurada rectificatoria o de una resolución de determinación, producto de una fiscalización, estos cambios afectarán dicha determinación de los pagos a cuenta, porque, como se sabe, el coeficiente usado en la liquidación de estos conceptos toma como base datos del impuesto a la renta anual, ya sea del ejercicio anterior o precedente al anterior. Seguramente muchos recordarán que hace algunos años la Corte Suprema emitió una sentencia casatoria, la número 4293 del 2013, que estableció con el carácter vinculante que si los pagos a cuenta del impuesto a la renta se habían liquidado y pagado conforme con los datos de la determinación del impuesto a la renta anual que servía de base para el cálculo del coeficiente, no podía imputarse al contribuyente omisiones en los pagos a cuenta. Pero al tiempo de haberse emitido esta casación, también el Tribunal Fiscal emitió una jurisprudencia de observancia obligatoria. Fue la resolución 5359-3 del 2017. Y lo que hizo fue aprobar con el criterio, como decía, vinculante de observancia obligatoria, uno diferente al de la Corte Suprema. La conclusión del Tribunal Fiscal fue que en el supuesto mencionado sí se generaban intereses moratorios. Lo que hace este decreto legislativo 1528 es optar por validar la posición del Tribunal Fiscal, recogiendo ahora en una norma con rango de ley el criterio de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal Fiscal. Y claro, la cuestión que surge ahora es si esta norma rige hacia el futuro, es decir, si tiene el carácter de norma modificatoria o si, por el contrario, tiene el carácter meramente interpretativo y, por tanto, rige también para el pasado. Si el decreto legislativo fuese interpretativo, vean que se estaría presentando una situación interesante de confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ya que tendrían posiciones diferentes en cuanto a la interpretación de la norma aplicable a cierto caso. Y cabe entonces también preguntarse si una norma con rango de ley puede superponerse a un criterio vinculante del Poder Judicial o viceversa. Esto me lleva a pensar que las controversias subsistirán hasta que el Poder Judicial defina si, por ejemplo, no obstante el decreto legislativo 1528, su criterio se mantiene en el caso de controversias referidas a periodos anteriores a su vigencia. Otro de los cambios está referido al procedimiento de prescripción, y en concreto lo que se señala aquí es que la prescripción solo puede ser discutida en un procedimiento. Así, por ejemplo, si un contribuyente inició un procedimiento no contencioso de prescripción, más adelante ya no podría plantear esta excepción de prescripción con ocasión de un contencioso que inicie para cuestionar resoluciones de determinación o de multa
respecto de las cuales considera que ha operado la prescripción. En mi opinión, si bien el contribuyente, por mandato de esta norma, no podría hacer esto, lo que sí debería de procurar hacer es, en el procedimiento contencioso, ya sea reclamación o apelación, mencionar que ya tiene este procedimiento no contencioso en trámite y que en tanto el mismo no se resuelva, o no debería resolverse el contencioso. Sería un despropósito que por esta norma se ponga en una situación de riesgo del contribuyente, en que el Tribunal Fiscal, por ejemplo, llegue a confirmar una acotación sin haberse pronunciado previamente de la prescripción planteada con antelación por el contribuyente. Hay otras modificaciones vinculadas con procedimientos. Yo diría que son ajustes a las normas para que sean más claras. Por ejemplo, los contribuyentes, se dice, estarán obligados a precisar el acto impugnado. Algo que, bueno, yo consideraba como obvio, pero al parecer los contribuyentes venían incurriendo en este tipo de omisiones, lo que dificultaba la labor del órgano resolutor. En cuanto a los nuevos supuestos de jurisprudencia de observancia obligatoria, creo que se trata de un caso muy específico para que también se pueda emitir una jurisprudencia con este carácter, basándose en criterios recurrentes de las oficinas de queja del Tribunal Fiscal. Me parece que hubiese sido más interesante que se admita la posibilidad de que los contribuyentes puedan solicitar al Tribunal Fiscal que emita una jurisprudencia de observancia obligatoria ante criterios recurrentes y el Tribunal Fiscal estará obligado a dar curso a este pedido. Estupendo, Lourdes. Clarísimo. Nosotros hace unas semanas con Kitty también nos encontrábamos comentando una norma que refería al impuesto a la renta y las asociaciones en participación, donde también nos preguntábamos sobre sus efectos en el tiempo. Se ha presentado una situación más o menos parecida con los pagos a cuenta, con, digamos, con la diferencia de que el Poder Judicial sí tenía un pronunciamiento expreso que estaría siendo dejado de lado por esta norma con rango de ley. Es, como dices tú, una situación bastante interesante donde el Poder Ejecutivo tiene una interpretación distinta a la que el propio Poder Judicial tenía sobre la materia. Seguramente esto no reducirá la litigiosidad por lo que viene sucediendo hasta la fecha y por lo menos hacia futuro podríamos esperar que sí, porque ya está escrito en la ley. Lourdes, hay una pregunta adicional que yo quería hacerte sobre este tema de la litigiosidad. ¿Qué otras medidas podrían darse con este propósito? Tú que estás involucrada de lleno en el tema de las controversias tributarias y vemos que con frecuencia los procesos suelen tardar mucho. Hace unas semanas me reuní yo con un gremio donde había un proceso que había durado casi 18 años hasta el Poder Judicial. ¿Qué medidas crees tú que podrían ser pertinentes para esta reducción de la litigiosidad? A ver, he mencionado que se han dado estos cambios. Yo creo que no son modificaciones relevantes, son ajustes que pueden ayudar en algo a reducir la litigiosidad, perdón, pero no son de las más relevantes, ¿no? Inclusive, para este caso de los intereses de pagos a cuenta, yo creo que se abren nuevos campos de incertidumbre y por consiguiente de litigiosidad. La alta conflictividad y la poca predictibilidad que existe hoy día en materia tributaria es uno de los problemas más grandes. Ahora, creo que se requiere un estudio más profundo y que el Ejecutivo posiblemente no estaba en capacidad de hacer con ocasión de la delegación de facultades otorgadas. Por ejemplo, creo que a nivel de cambios, ¿no?, se tiene que primero hacer un diagnóstico muy acotado, ya que algunas modificaciones legislativas podrían terminar más bien incrementando la litigiosidad. Claro, lo que yo mencionaba hace unos minutos sobre que hubiese sido algo interesante que se apruebe esta posibilidad para que los contribuyentes, que son los que están en el día a día, al detectar criterios recurrentes en el Tribunal Fiscal, tengan esa posibilidad de decirle a este órgano resolutor, bueno, he identificado que ante esta situación hay estos criterios recurrentes y
que el Tribunal Fiscal evalúe la posibilidad, con el carácter mandatorio de esta evaluación, de si amerita que se emita un criterio de observancia obligatoria. En mi opinión, también hay otras cosas que no pasan necesariamente por una modificación normativa, ¿no? Ya son cuestiones de actuación de los órganos resolutores y de los contribuyentes también, ¿por qué no decirlo? Quizás más adelante se pueda tener un espacio para conversar con más detalles sobre esta cuestión. Perfecto, Lourdes. Kitty, tú también tenías unos temas relevantes para comentar con Lourdes. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata esto? Sí, Roberto, yo le quería preguntar a Lourdes respecto de las modificaciones que se han dado mediante el decreto legislativo 1535, referido a que van a perfilar a los contribuyentes. Lourdes, ¿qué significa ello? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y qué implica que te perfilen en las categorías más bajas? Gracias, Kitty, por la pregunta. Esta palabra pues parece que se va a poner de moda, ¿no? La palabra perfilar. Lo que hace este decreto legislativo 1535 es regular lo que será el perfil de cumplimiento del contribuyente. Hasta ahora podíamos hablar de que la SUNAT sí tenía una calificación para los buenos contribuyentes. Ahora esto va a mutar a lo que es el perfil de cumplimiento. Es decir, la calificación o nota, por llamarlo de alguna manera, que SUNAT otorgará a los contribuyentes de tributos y también obligaciones no tributarias, pero que están bajo administración de SUNAT. La norma dice pues que esto es para, por ejemplo, incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿ya? El decreto legislativo lo que hace es fijar los parámetros, porque indudablemente se va a necesitar una norma reglamentaria. Como el mismo decreto señala, la implementación será progresiva. De manera muy sintética, porque hay bastante contenido en esta disposición, lo que podemos comentar es que por lo menos habrán 5 niveles dentro de los cuales se ubicará a los contribuyentes. ¿En base a qué? A diversos criterios. Podría mencionar, por ejemplo, el nivel de cumplimiento o de incumplimiento de sus obligaciones, si es que existe una comunicación de indicio de delito del contribuyente, si es que existe una sentencia condenatoria por delito tributario del contribuyente o, en el caso de personas jurídicas, de sus representantes. O también el caso de un sujeto que no tiene capacidad operativa. Entonces, una vez determinado o asignado el nivel a el contribuyente, pues se van a gatillar algunas consecuencias o efectos. Esto también lo detalla el decreto legislativo, tanto para si está en el nivel 1 o en los niveles inferiores. Eso es un poco el esquema, Kitty. De hecho, también la norma dice a quiénes se les estaría calificando en los niveles más bajos. Por ejemplo, señala que si un contribuyente ha tenido deudas en cobranza coactiva o ha perdido fraccionamientos o también omisiones en el pago de tributos por 3 veces por lo menos, o si es que ha cometido ciertas infracciones. Se señala el caso de la infracción del artículo 178 del Código Tributario. Yo creo que el reglamento va a tener que aclarar varias de estas disposiciones y ojalá que no cree mayor litigiosidad, porque, a ver, dispositivo señala que si un contribuyente incurrió en alguna de las infracciones del artículo 178, estaría calificando en los niveles más bajos. Esto me parece un tanto delicado, porque el haber sido notificado de una multa con la imputación de una infracción no significa necesariamente que se haya cometido la falta, ya que ésta podría ser dejada sin efecto por la propia administración o por el tribunal fiscal en un contencioso administrativo. Igual en el caso de las omisiones. Entonces, sí creo que es importante poner allí atención y esperar, pues, ojalá que el reglamento aclare en buenos términos esta situación. Lourdes, y para que nuestros oyentes lo tengan claro,
Si interactuamos con un sujeto o un contribuyente que tiene un perfil bajo, ¿no?, dentro de estos dos últimos que comentabas, ¿qué tendremos que tener en cuenta? Sí, ese es un tema importante. La norma señala que si cualquiera de las partes participantes de una operación está en los últimos niveles de perfil de cumplimiento, deberán usar medios de pago desde un umbral menor al que rige para los demás. Este umbral será el 30%. Entonces, si hoy ya tenemos la norma que dispone que en el caso de moneda nacional es 2.000 soles, en este caso pues serán 600 soles y en dólares 150 dólares por ser el 30% de 500. Este será el monto a partir del cual ya se tendrá que bancarizar. Por otro lado, también ya a nivel del propio sujeto es calificado como de bajo perfil, ¿sí? Ya no tanto la interacción, pero el propio sujeto, por ejemplo, tiene que saber que sus fondos de detracciones serán ingresados como ingreso, como recaudación. Hay también mención a algunas consecuencias en materia aduanera, ¿no? Porque el perfil se tomará en cuenta para efectos de la evaluación y calificación de un contribuyente dentro del régimen de operador económico autorizado. Sobre este tema del perfil, los contribuyentes deben de tener presente que se han introducido también cambios a otras normas del Código Tributario en función de la calificación que se otorga al contribuyente. Por ejemplo, y creo que es importante que nuestros oyentes sepan, si se otorga un nivel bajo de cumplimiento, un perfil bajo, el cambio de domicilio fiscal va a requerir una aprobación de la SUNAT. Cualquier declaración jurada rectificatoria que se presente determinando un monto menor de obligación, pues surtirá efectos a los 90 días, ya no a los 45 días. A la vez, se podrán trabar medidas cautelares previas. ¿Ya? Estas son situaciones que hay que tomar en cuenta y que lleva pues a analizar y a tratar de estar en un nivel de perfil de cumplimiento alto. Correcto, Lourdes. Sí, esos temas también son muy importantes en el acto legislativo publicado. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y esperamos contar con tu presencia en otra oportunidad. Cómo no, Kitty y Roberto, muchas gracias por la oportunidad de estar presente aquí en Infocus. No, como dice Kitty Lourdes, las gracias a ti. Como siempre nos has ilustrado de una manera muy, muy clara, muy didáctica estos cambios a nivel del Código Tributario y la novedad del perfilamiento de los contribuyentes y las consecuencias que van a tener no solamente para estos contribuyentes, sino en general, ¿no? Cómo va a percibir el mercado a un contribuyente que la propia administración está calificando como desaprobado, por decirlo de alguna manera, en materia tributaria. Solo reiterar el agradecimiento y con nuestros oyentes hasta una próxima entrega. Que estén muy bien todos. Feliz semana.